Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Donde vamos a hablar de un tema yo creo que muy latente, porque si la caridad no es salvación, es el emblema precisamente del espiritismo. En el capítulo 15 del Evangelio según el espiritismo nos encontramos un capítulo que dice lo que es necesario para salvarse. Y cuentan que Jesús se encontraba en Galilea contando una historia a los apóstoles que le acompañaban. Decía que cuando el Hijo del Hombre viniere en su majestad y con él todos los ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria y estando todas las naciones reunidas ante él, apartará los unos de los otros como un pastor aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, contaba Jesús, el Rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve necesidad de hospedarme y me hospedasteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces, continuaba Jesús, los justos le responderán: Señor, ¿cuándo fue que os vimos hambriento y os dimos de comer? ¿O con sed y os dimos de beber? ¿Cuándo fue que os vimos sin techo y os hospedamos? ¿O desnudo y os vestimos? ¿Cuándo fue que os vimos enfermo o en la cárcel y os vinimos a visitar? Y el Rey, contaba Jesús, le respondió: en verdad os digo, cuantas veces lo hicisteis con relación a uno de mis más pequeños hermanos, fue a mí a quien lo hicisteis. Y dirá después a aquellos que están a su izquierda: apartaos de mí, id para el fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, tuve necesidad de hospedarme y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos, contaba Jesús, ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo fue que os vimos con hambre, con sed, o desnudo o enfermo, o en la cárcel y dejamos de asistiros? Mas él le responderá: os digo en verdad, todas las veces que dejasteis de asistir a uno de estos más pequeños, dejasteis de asistirme a mí. Y entonces estos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Lo encontramos en la Biblia, escrito por Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En el cuadro que presenta Jesús del juicio final, es menester, como en otras muchas cosas, separar a la parte figurada y a la parte alegórica. A los hombres a quienes hablaba entonces, aun incapaces de comprender las cosas puramente espirituales, debía presentar imágenes materiales, imágenes penetrantes y capaces de impresionar para que fuesen mejor aceptadas. No debía apartarse mucho de las ideas que aceptaban ellos, ¿no?, en cuanto a la forma, reservando siempre para el porvenir la verdadera interpretación de sus palabras y de los puntos sobre los cuales no podía explicarse con claridad. Mas al lado de la parte accesoria y figurada del cuadro hay una idea dominante, la de la felicidad que espera al justo y de la infelicidad reservada al malo. En todas las épocas han existido y existen en la actualidad ejércitos de personas que enseñan la caridad, pero pocas son las que verdaderamente lo practican. Torquemada, el nefasto personaje de la historia de España, el inquisidor, cuando organizaba los servicios de la Inquisición, decía que él era portador de esa divina virtud, de la caridad. Los condenados eran obligados entonces
agradecer a los verdugos mientras iban en camino a terribles suplicios. Muchos de ellos en medio de la hoguera o atados al martillo de la rueda, acicateados por la flagelación de la carne, eran obligados a alabar de común acuerdo la bondad de los inquisidores que ordenaban su muerte. Esa caridad religiosa era hermana de la caridad filosófica de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, en 1789, Robespierre perseguía a toda la gente que contestaba a la revolución, es decir, a todos aquellos que no sintonizaban con sus ideas para que esto tuviese buen fin. La siniestra máquina inventada por el doctor Guillotin, es decir, la guillotina, funcionaba con suma frecuencia en la plaza de la Bastilla de París, en la ciudad luz, donde el pueblo se arremolinaba para disfrutar sublevado mientras contemplaba con regocijo las ejecuciones interminables de los nobles, de sus familias, de sus amigos y sirvientes, es decir, todos aquellos que habían estado en la corte. Robespierre había creado una idea nueva de la caridad. Primero, una muerte rápida, morías al instante. Y segundo, como instrumento caridoso, un cesto para la cabeza cortada para que no tuviese ningún daño. Nadie lo había hecho en Francia anteriormente. Acudimos a Derrotero, este libro extraordinario dictado por Emmanuel, con ese lenguaje sublime que siempre nos transmite toda esta serie de cosas, y psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Y nos dice que antes de Jesús no se conocía la caridad. Los monumentos de las civilizaciones antiguas no honran a la virtud divina. Las ruinas del palacio de Nabucodonosor, en el suelo en que se alzaba la grandeza de Babilonia, aquí lo tenemos, hablan precisamente, sencillamente, de la pompa y del poder que los siglos han extinguido. En las memorias del Egipto glorioso, las pirámides no se refieren a la compasión. Los famosos hipogeos de Persépolis, que era donde aquellas bóvedas subterráneas donde los griegos conservaban todos los cadáveres sin quemarlos, lo tenemos aquí, son certificados de orgullo racial. Las murallas de la China manifiestan su preocupación por la defensa. En los viejos santuarios de la India, el Todopoderoso es venerado por millones de fieles indiscutiblemente sinceros, pero deliberadamente apartados de sus semejantes, nacidos en la condición de parias despreciables. La Acrópolis de Atenas, con sus respetables columnas, alaban la inteligencia. El Coliseo de Vespasiano, en Roma, es un monumento levantado al triunfo bélico para las expansiones de la alegría popular de la gente. Durante miles de años, el hombre ha admitido la hegemonía de los más fuertes y la ha consagrado a través del arte y la cultura que fue susceptible de crear y de desarrollar. Sin embargo, con Jesús, el panorama social experimenta transformaciones decisivas. El Maestro no se limita a enseñar el bien, desciende a convivir con la multitud y lo materializa con su propio esfuerzo. Cura a los enfermos en la vía pública sin ceremonias y ayuda a millares de oyentes amparándolos en la solución de los más complicados problemas de índole moral, sin valerse de la etiqueta del culto externo. Y lega a sus discípulos la parábola del buen samaritano que enaltece para siempre la misión sublime de la caridad. La anécdota que ya conocemos es sencilla y elocuente. Transmite Lucas la palabra de Jesús explicando que descendía un hombre desde Jerusalén hacia Jericó y que cayó en manos de ladrones que lo asaltaron, apaleándolo y dejándolo casi muerto. Ocasionalmente pasó por el mismo camino un sacerdote y al verlo siguió de largo
Y del mismo modo también pasó un levita, acercándose al lugar y observándolo, continuó su camino. Pero un samaritano que iba de viaje llegó hasta él y al verlo se conmovió. Aproximándose al infortunado, curó sus heridas, lo ubicó sobre su cabalgadura y solícito le proporcionó asilo en una posada. Vemos en el relato que Jesús coloca como necesitado sencillamente a un hombre. No identifica su raza, su color, su posición social o sus puntos de vista. En él está representada la humanidad sufriente, que carece del auxilio de criaturas que enciendan la luz de la caridad sobre cualquier preconcepto de clase o religión. Desde entonces, fijaros, surge en la tierra un nuevo movimiento de solidaridad humana. Con el transcurso del tiempo, los apóstoles se dispersan y enseñan en diferentes lugares del mundo que más vale dar que recibir. E inspirados en las lecciones del Señor, los pioneros del bien sustituyen los valles de inmundicia por confortables hospitales. Combaten vicios multimilenarios con orfanatos y albergues infantiles. Instalan escuelas donde se proporciona cultura a los esclavos. Crean instituciones de socorro y previsión, mientras que la sociedad da lugar a la mendicidad en los más débiles. Y como genio cristiano en la tierra, la caridad continúa creciendo con los siglos a través de la bondad de un Francisco de Asís, de la dedicación de un Vicente de Paul, de la beneficencia y de la fraternidad de un compañero anónimo de la vía pública, para evidenciar, valerosa y sublime, que el Espíritu de Cristo continúa obrando con nosotros y por nosotros. La cuestión 886 del Libro de los Espíritus, Kardec preguntó cuál era el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús. Y los espíritus superiores contestaron con 3 frases: benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Recordar la cuestión 886 del Libro de los Espíritus. Los evangelios apócrifos cuentan que Juan Evangelista, siendo ya muy mayor, muy anciano, de más de 100 años, iba a las reuniones cristianas conducido por sus apóstoles, y ya muy ancianos los apóstoles le decían: Juan, háblanos de Jesús. Y él contestaba: amaros los unos a los otros. Y todos los días Juan decía las mismas cosas, hasta que un día, pues los apóstoles que le acompañaban le dijeron: Señor, ¿será que el maestro no ha dicho nada más importante? Porque siempre repites esto y la verdad es que ya nos está molestando. Juan miró al infinito y dijo: sí, el maestro dijo muchas cosas importantes, muchas, pero todavía no nos amamos lo suficiente los unos a los otros, porque si no tenemos tolerancia para un viejito, ¿cómo amar a los otros? Amaros los unos a los otros. El amor y la caridad son complemento de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos es posible y que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese. Tal es el sentido de las palabras de Jesús: amaos los unos a los otros como hermanos. La caridad, según Jesús, no está reducida a la limosna, sino que comprende todas las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, ya sean nuestros inferiores, iguales o superiores.
nos ordena la indulgencia porque de ella necesitamos nosotros y nos prohíbe humillar al desgraciado, muy al contrario de lo que se hace con harta frecuencia. Porque si es rica la persona que se presenta, se le tienen 1000 miramientos y consideraciones. Pero si es pobre, parece que no hay necesidad de tomarse por ella ninguna molestia. Y por el contrario, cuanto más lastimera es su situación, más debe temerse aumentar con la humillación su desgracia. El hombre verdaderamente bueno procura, disminuyendo la distancia, realzar al inferior a sus propios ojos. Platón nos dejó un pensamiento muy interesante. Frío e insípido es el consuelo cuando no va envuelto en algún remedio. Cuando ponemos una risa y una sonrisa en un semblante triste, es también caridad. Cuando jugamos unas lágrimas de alguien que llora por no entender la vida, por no entender los problemas, que no sabe que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ese merecimiento por nuestros comportamientos anteriores. Eso también es caridad. Hacer una oración por aquel que pasa por una situación difícil también lo es. Hacer una vibración restauradora por los seres que están en necesario rescate. La caridad es aquello que hacemos en la vida por los demás para proponer un poco de felicidad. El proceso humano de conseguir la felicidad no está en las cosas exteriores y sí en las interiores, en las cosas que nacen de la voluntad. La voluntad de servir al mundo siendo y sirviendo a las cosas de Dios. Los espíritus han dicho siempre que cuando todos hagamos esto, el mundo carecerá de hambres, carecerá de guerras y barbaries, y llegaremos de la unión de objetivos generales hacia el bien, porque nosotros, todos nosotros, somos buenos en esencia. Dijo Juan en el Evangelio, Dios es amor. Y Jesús ha dicho, sois dioses, por lo tanto, somos amor. Los espíritus han dicho también que somos imagen y semejanza de Dios, por tanto somos buenos en esencia. Pero nuestras vidas, en otras existencias, en otras experiencias anteriores, nos condujeron por el camino engañoso del mal. Y esto se quedó en nosotros como una especie de vicio. Y hoy estamos viciados en el mal. Por eso es preciso hacer una especie de desintoxicación de este mal para que el bien nuevamente llegue y se instale en nuestro corazón. Y así tendremos una vida más llena de alegría y tranquilidad. San Agustín ha dicho algo interesante, dice que el mal no existe. Pero si no existe el bien, el mal está por la ausencia del bien. Cuando no hay bien, hay mal. Igual que cuando hay sombras, es porque no hay luz. Solo hay conocimiento del oscuro cuando falta la luz. Así es con el mal. Aprendamos a hacer siempre el bien para que no se instale el mal en nosotros. Algo que permanece durante mucho tiempo hasta que nosotros reaccionamos. Por ser la caridad la virtud por excelencia, constituye la más alta expresión del sentimiento humano, sobre cuya base encuentran firmeza las construcciones elevadas del espíritu, para desplegar actividades ennoblecedoras en favor de todos los seres. Vulgarmente se la confunde con la limosna, esa dádiva humillante de lo que sobra, que representa la inutilidad. Cuando un hombre se condena a pedir limosna, se degrada física y moralmente, se embrutece. Tenéis un ejemplo cuando circuláis por la calle y os encontráis con un mendigo, observarle su rostro, su aspecto degradado, como las personas que están en la calle se van degradando poco a poco, ¿no?
Pues una sociedad basada en la ley de Dios y en la justicia debe proveer a la vida del débil sin que éste sea humillado. No es que la limosna merezca reprobación, no, sino la manera con que habitualmente se da. El hombre de bien, el que comprende la caridad, de acuerdo con Jesús, va al encuentro del desdichado sin esperar a que éste le tienda la mano. Sin duda, todos los gestos de generosidad son valiosos cuando se traducen en la dádiva oportuna al que padece tal o cual aflicción. La caridad que se restringe a las ofrendas transitorias no pocas veces puede ser confundida con la filantropía. Este acto de amor fraterno y humano que identifica a ciertos hombres y mujeres que destinan elevadas sumas para aplicarlas en obras de indiscutible valor, con las que se financian por múltiples sectores de la ciencia, del arte, de la cultura, de la sanidad. Henry Ford, John Rockefeller, Bill Gates fueron verdaderamente filántropos que contribuyeron al progreso de la humanidad con sus aportaciones. Por ejemplo, Bill Gates fundó su fundación, que tiene un depósito de $17.000, 17.000 millones de dólares, para proyectos de salud, para refugiados del Kosovo, para las escuelas, para bibliotecas, para proyectos urbanísticos, etc. En España también tenemos algún filántropo. Por ejemplo, pues tenéis a Amancio Ortega o Esther Koplowitz, a pesar de estar en una situación que nosotros a veces criticamos mucho. No obstante, pues Vicente de Paúl, Francisco de Asís, Juan Bosco, Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer y tantos otros se transformaron en apóstoles de la caridad, porque aun sin poseer ninguno de los valores transitorios del dinero y del poder, ofrendaron tesoros de amor y fecundaron en millones de vidas el polen de la esperanza, de la salud, de la alegría de vivir. La filantropía, si bien aparenta ser un valioso tributo, es independiente de la fe. No está caracterizada por el sentimiento cristiano, no depende de ninguna religión, brota en cualquier individuo. La caridad bien sentida y vivida establece la verdadera fraternidad entre los hombres, dado que todos somos hijos de un mismo Padre, y del mismo modo que los espíritus superiores nos amparan y nos sustentan en las luchas humanas del día a día cada uno de nosotros, debemos por nuestra parte amparar a aquellos de nuestros hermanos de humanidad que estén necesitados. Debemos amar a los desdichados porque también ellos son criaturas de Dios. Acudimos a este libro extraordinario de Amalia Domingo Soler, Hechos que prueban, para contar una pequeña historia. Contaba Amelia que, hojeando los periódicos de su ciudad, leyó pues una nota que la llamó poderosamente la atención. La nota decía: mendigos de oficio, que hacía pocos días fue recogido por la ronda correspondiente un individuo que se dedicaba a implorar la caridad pública y llevaba en su poder un montón de billetes y monedas de distintos países. ¿Qué historia tan horrible tendrá este ser cuando tiene que ir por el mundo cargado de oro, mendigando el suplicio de Tántalo? Bueno, sabéis que Tántalo, según cuenta la historia mitológica, fue arrojado a los infiernos sufriendo un castigo horrible. Un castigo que consistía en permanecer en medio de un lago cuya agua le llegaba hasta la barba y se escapaba de su boca cada vez que, poseído de una sed ardiente, él quería beber de ella. Y en estar rodeado también de árboles frutales cuyas ramas se elevaban hasta el cielo cada vez que, devorado por el hambre, él llevaba la mano para coger los frutos. Igualmente ese desgraciado llevaba encima de él el agua y la fruta madura y se moría de hambre y de sed. ¿Qué habrá hecho ayer?
¿qué habrá hecho ayer para vivir de esta forma? ¿Qué quieres que hiciera?, le dijo un espíritu a Amalia. Faltó a las leyes divinas y humanas y hoy recoge la cosecha de la semilla que en mal hora sembró. El mendigo que hoy implora la caridad pública, en una de sus pasadas existencias, fue el prior de una comunidad religiosa inmensamente rica. El convento estaba situado en el campo, rodeado de muchas aldeas cuyos habitantes estaban obligados a dar al prior del convento el fruto sustancioso y abundante de todas sus cosechas y lo mejor de sus ganados. Y ahí de aquel que no lo hiciera, pues le comulgaban y amenazaban con las penas eternas del infierno. Qué curioso. Y aquellos infelices, en aquel tiempo, verdaderamente atemorizados para no caer en pecado mortal, ofrecían humildemente al prior todo aquello cuanto poseían con tal de alcanzar la gloria eterna, promesa que les hacía el prior siempre que le llevaban lo mejor de su hacienda. Y tanto abusó de su poder aquel hombre, cuya avaricia no tenía límites, que llegó a ser el azote de aquellos pobres seres crédulos y sencillos que le consideraban como si fuera un verdadero santo. Pero todo tiene su término. Y al fin el prior dejó la tierra, dejando en ella bienes sustanciosos y entrando en el espacio tan pobre que no tenía un átomo de virtudes. No había más que en él que vicios y vicios incorregibles, pues a pesar de que su guía espiritual le hizo presente el error en que había vivido y que era necesario que desandara el camino recorrido, él ha vuelto a la tierra repetidas veces. ¿Sí? Ha vuelto a reencarnar repetidas veces, siempre ansioso de dinero, y aunque su expiación no le permite disfrutar de sus riquezas, él siempre procura atesorar y va cruzando la tierra de un sitio para otro sin tener ni casa ni hogar. Siempre temeroso de que la justicia le arrebate los valores que consigue poseer, unas veces pidiendo limosna y otras por medio del hurto o del engaño, pero siempre viviendo del modo más miserable. Y así lleva varias existencias y muchas le quedan aún, porque él bien conoce el mal que hace, pero el oro es para él la serpiente que se enrosca en su cuello y no le deja respirar. Ha hecho tanto daño por la adquisición del oro, que el oro es su verdugo. Pobrecillo. Compadeced a los mendigos que entre sus harapos llevan el agua y la fruta madura, que no calma su sed ni su hambre. Seguro que los que estamos aquí hemos conocido a alguna persona así. En Madrid ha habido varios que cuando desencarnaron y les llevaron, pues lógicamente, para enterrar, vieron que tenían almacenado infinidad de billetes y cartillas de ahorro con cientos y cientos de miles de pesetas ahorrados. Hace tiempo, un grupo de amigos de un pequeño pueblo pues se reunieron para poner en funcionamiento una asociación espiritualista. La idea más importante para ellos era llevar a la práctica la caridad, pero no la caridad de la limosna, como vemos que es tan fácil de practicar. Bueno, y para ello enviaron a uno de los componentes a realizar un corto viaje a la capital, en el cual observaría aquellas cosas que serían provechosas para sus intenciones. El viajante visitó a un amigo después del viaje a la hora de la comida y éste le invitó a sentarse a su lado mientras terminaba de comer. Poco más tarde se despidieron y partió para hacer otra visita.
Cuando bajó de la casa, se detuvo unos momentos y apuntó en un cuadernito la experiencia vivida. Momentos después llegó a otro domicilio donde su otro amigo acababa de tomar café. Y como era prácticamente ya la hora de la siesta, pues se despidieron para que pudiese descansar el dueño de la casa. Mira, me voy a echar un rato que lo necesito. Al salir de la casa, volvió a anotar en el cuaderno y continuó su camino. Al atardecer, después de pasear por la ciudad, se acordó de una amistad que hacía muchos años que tenía y se dirigió allí. La amistad en ese instante salía a cenar con su esposa fuera de casa y la verdad es que no dedicó mucho tiempo a la visita inesperada. El viajante, al salir de la visita, volvió a su cuadernito y escribió nuevamente. Después de pasar la noche en una pensión, regresó a su pueblo y al reunirse con sus compañeros mostró las anotaciones de su cuaderno. Su experiencia de tan solo un día le había enseñado aquellas cosas que no se deberían hacer si no querían causar mala impresión. Cuando llegase alguna persona a casa a la hora de la comida, aunque ya se hubiesen comido, deberían preguntar: ¿has comido? Y atenderle debidamente. Si llegaba a la hora del café: ¿has tomado café? Aunque los demás lo hubiesen tomado ya. Y si en la tarde-noche se presentase un viejo amigo como este, y si tuviésemos que salir con la esposa, le invitaríamos también a participar, porque era un buen momento precisamente para celebrar ese reencuentro y después decirle: ¿dónde pasarás la noche? Sabes que en mi casa tienes un lugar para descansar. Todo aquello era lo que precisamente cada uno de nosotros pues espera de los demás, y a veces nos sentimos decepcionados por no recibirlo. Era una forma de practicar la caridad bien entendida. Nadie puede asistir a otro con eficiencia si no procuró la edificación de sí mismo. Nadie medicará con provecho si no adquirió el espíritu de buena voluntad para con los que necesitan. Y nadie enseñará con seguridad si no posee a su favor los hechos de amor al prójimo, en lo que se refiere a la comprensión y el auxilio fraternal. Pero antes de la caridad que se manifiesta exteriormente en los variados sectores de la vida, practiquemos la caridad esencial, sin la que no podremos efectuar la edificación y la redención de nosotros mismos. Se trata de la caridad de pensar, de hablar y de actuar según las enseñanzas del Divino Maestro en el Evangelio. Y ya para ir terminando, tenemos una recomendación del espíritu de Juana de Ángelis a través de este libro que dictó Aribaldo Pereira Franco, Invitaciones de la vida. Dice: convierte tu sonrisa en franca cordialidad a través del recuerdo de una palabra fraterna, de una flor delicada, de una pregunta gentil en que se exprese el interés por su recuperación, de una oración discreta pronunciada junto a su lecho, de una vibración restauradora con lo que puedes disminuir los males que inquietan a esos seres que están en necesario rescate. Recuerda, sin embargo, que por encima del bien que puedas hacer, te hará muy bien constatar de lo mucho que dispones y que poco consideras ese bien precioso y de alto valor con que el Señor te concede la honra de crecer. La salud. La salud.
ve desde hoy a trabajar en la viña del Señor, porque caridad para con los que sufren, en el último análisis, es caridad para contigo mismo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto. Que pronto me voy a marchar. Chicos, ir preparando la cena. Sí. ¿De qué forma se puede hacer caridad cuando no hay posibilidades de hacerlo? Económicas. Pues ya lo hemos hablado, ¿no? Una oración por alguien determinado, escuchar a alguien que tiene problemas, orar por aquellos que sufren, que padecen. No todo se ciñe precisamente al tema crematístico, sino también a todo lo que podemos hacer la vecina, que a lo mejor tiene un problema y que necesita una ayuda, ¿no? Tantas y tantas cosas. Yo creo que antiguamente, estoy remontándonos a 40, 50 o 60 años, yo creo que antiguamente la caridad se realizaba más, porque se convivía más. Hoy en día vivimos todos con velocidad, cada uno vamos a lo nuestro para solucionar nuestras cosas, pero antiguamente había verdaderamente pues más cordialidad, más amistad con la gente de la propia casa, del propio edificio donde vivías, ¿no? Donde se habían pasado y se pasaban calamidades económicas y unas vecinas ayudaban a otras, ¿no? O cuando estaba enferma la acompañaban al médico, etc. Verdaderamente que entonces había mucha más caridad de la que hay ahora, que se vea, que se vea. Yo no digo que no se haga, que no se realice. Precisamente hay mucha gente que sin hablar, sin decir nada, realiza la caridad en el día a día. Claro que sí, buena gente que además está ayudando a que haya un progreso espiritual en el planeta Tierra. Porque ya lo dicen, ¿no? Cuando todos seamos mejores, cuando todo vaya avanzando, cuando todos estemos en un nivel espiritual mayor del que tenemos actualmente, pues entonces iremos a un mundo mejor del que tenemos, que es el que nos espera, el mundo de regeneración, un mundo donde pues la guerra, el hambre, la mendicidad, las enfermedades, toda esta serie de cosas pues prácticamente se habrán olvidado, afortunadamente, porque todos los que van a ir reencarnando ahora en este tiempo, ya desde hace alguna década, pues son espíritus buenos, espíritus que no van a poner problemas al progreso del planeta, y no como los que han o los que hemos reencarnado anteriormente, que vamos poniendo zancadillas en todos los sitios donde estamos. Nos tenemos que transformar, tenemos que pasar de ser seres materialistas a seres espirituales. Dicen que hay dos tipos de hombres, ¿no? Los que piensan de media cintura hacia abajo son materialistas y los que piensan de media cintura hacia arriba son espirituales. Pues tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Pensar desde el corazón, desde el sentimiento, no pensar con el estómago ni con otras cosas, ¿no? Muy bien. Dime. En parte me ha respondido la pregunta. Yo quiero preguntar que el progreso también, el progreso ayuda a que evolucionemos antes, a escalas más altas. Claro. Que todo viene dado por ahí, precisamente. Dicen que sin caridad no hay salvación. Exacto. La salvación de la ignorancia. No, del propio que no la practica. El que no la practica no tiene salvación. ¿Por qué es tan importante para todos atender a los demás? Porque ya lo hemos dicho, somos todos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos y todos necesitamos de uno para otro. ¿Comprendes? Dime, Víctor. En tu opinión, hoy y ahora, quiero decir, siglo XXI, Madrid, más grande por sus circunstancias, ¿qué aspectos piensas
piensas que están desatendidos, a los que el movimiento espírita podría dar una respuesta que no dan desde otros ámbitos? Del conocimiento. Conocimiento. El conocimiento nos hace libres. Una persona que no sabe, no comprende. Pero una persona que sabe, que conoce, verdaderamente se le abre una serie de puertas. Como a todos aquellos que un día descubrimos el libro de los espíritus. Y dijimos, caramba, ¿y esto cómo es así? Si yo hasta ahora, con tantos años que tengo, no lo había escuchado en ningún sitio, no lo había visto en ningún sitio. Pero este me dice que esto es así, que no es una imposición, que es algo que te exponen y que tú comprendes. Todo el mundo espiritual reflejado en nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos pasando por estas situaciones cada uno de nosotros? ¿Por qué unos desencarnan antes que otros? ¿Por qué unos viven mejor que otros? Si nos basamos en una sola existencia, en una sola vida, a mí este Dios no me interesa para nada, porque es un Dios parcial. A unos les da todo y a otros no les da nada. Pero comprendiendo precisamente, conociendo precisamente que hemos tenido muchas vidas, muchas reencarnaciones, como explicábamos antes, y que nos hemos viciado, porque hemos vivido más para la materia que para el espíritu. Por eso estamos atravesando cada uno de nosotros lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Aquello que tenemos que corregir, aquello que tenemos que conquistar, aquello que tenemos que participar a los demás. Todas esa serie de cosas son precisamente las que nos da el conocimiento. Porque si tú tienes conocimiento, sabes que tienes que ayudar a la gente también. Es un conglomerado donde entra todo y donde uno va viendo todas las partes, donde uno tiene que actuar, donde uno tiene que ver, ¿no? Vivimos con nuestros seres queridos en el hogar y muchos ya vemos las consecuencias, cómo se desarrollan, ¿no? Nefastas. ¿Por qué? Porque hemos sido enfrentados unos a otros. Verdugo y víctima. Y ahora estamos juntos para reconciliarnos. Pero no nos reconciliamos. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo nuestra individualidad aquí cuando hemos encarnado. Seguimos manteniendo los mismos puntos de vista. ¿Cuánto tenemos que aprender todos? De todas las cosas. En cualquier lectura que tengamos del Evangelio mismamente, cómo los espíritus nos hablan, por ejemplo, de todas las enseñanzas de Jesús y que nos dan las explicaciones que antes no hemos tenido, porque tú leías un párrafo, leías un versículo y te quedabas pues cómo se había comportado así Jesús, por ejemplo, ¿no? Con la gente, ¿no? Cómo era de esa forma, y sin embargo en el Evangelio encontramos la respuesta de los espíritus donde nos dan un desarrollo de por qué se comportaba de esta forma, por qué les contaba a los apóstoles o a todos aquellos que le seguían los cuentos, las anécdotas, porque no estaban preparados precisamente para comprender, no estaban verdaderamente adelantados, eran gente inculta y Jesús tenía que hablar con cuentos, con referencias. Y esto lo encontramos en la doctrina, gracias a la doctrina. Y como hay tanta gente, por ejemplo, tan alterada, porque tiene mediunidad, todos tenemos mediunidad, pero uno se manifiesta más que en otros. Unas personas son más sensibles que otras, y en aquellos que no conocen, que no saben, que no han leído, que no buscan, porque tenemos que buscar, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Es que no prestamos atención a las cosas que nos han dicho. Busca, lee, infórmate por qué tienes esa vida que estás llevando tan inquieta, por qué los espíritus te molestan, por qué por la noche no puedes dormir porque sientes cosas.
Documéntate, busca, estudia. Es lo que tiene que hacer la gente. Por eso me remito a lo que me has preguntado. ¿Cuál es el punto más importante? Para mí, el conocimiento. Y siempre insisto en él. ¿Alguna pregunta más? ¿A qué te refieres, José Miguel, con el conocimiento? ¿El conocimiento? Exactamente, sí. El conocimiento es saber qué es lo que tú eres. ¿Tú qué eres? Explícame tú qué eres ahora. Bueno, entiendo que soy espíritu, ¿no? Un espíritu, claro. ¿Y qué haces aquí? Entiendo que también para... ¿Qué es lo que haces aquí en la tierra? ¿Por qué has nacido? No sé, o entiendo ahora para compartir algo de amor. ¿Por qué vives con las personas que estás viviendo? Porque el destino tiene que ser así, algo así. ¿El destino tiene que ser así? No, el destino lo hacemos nosotros en el día a día. El destino lo hacemos cada paso que damos. Hoy somos el resultado del ayer, de todas las experiencias que hemos tenido antes, y hoy tú estás viviendo el resultado de lo que has vivido antes y lo que necesitas para avanzar. Pero tú necesitas tener conocimientos el por qué estás viviendo esta experiencia, porque si no te dirigirías a Dios y le dirías, ¿por qué lo estoy yo pasando tan mal? Y yo veo a mis compañeros que viven fenomenalmente y yo no me puedo comprar un coche y tengo que vivir en un apartamento de 32 metros. Eso es lo que tienes que buscar y eso es lo que te da el conocimiento. Y si es así, uno lo puede cambiar, aunque... ¿Lo puedes cambiar? Sí, con tu comportamiento lo puedes cambiar, claro. Las experiencias cambian, aunque sea, en este caso, como dices tú, una persona que no puede comprarse un coche, no tiene dinero. Porque la voluntad de Dios no es que pases... Mira, no existe. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a la perfección. Y llegaremos a la perfección con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Nadie va a venir a solucionar nuestros problemas, porque nuestros problemas nos los creamos nosotros con nuestro comportamiento. Te van a intuir, te van a orientar, a lo mejor te van a decir, eso no te interesa, cámbiate de acera. Es un ejemplo, ¿no? Pero el conocimiento te viene dado por eso, porque tú tienes que saber qué es lo que estás haciendo aquí y lo que estás construyendo para el mañana. Porque si tú estás construyendo mal, estás construyendo en la roca, cuando llegue un poquito de fuego y de aire y de viento y todo esto, tu casa la van a derruir. Por lo tanto, tú tienes que tener los pies bien fundados en el suelo. Ser una buena persona, no hacer daño a nadie. Y todo llegará. Si en esta experiencia se estás pasando mal, es porque necesitas aprender. Necesitas pasar por una serie de pruebas porque el sufrimiento es el que nos hace comprender las cosas. La alegría, el jaleo, el follón, todo esto, que dura un segundo, no nos enseña nada. Lo que nos enseña es cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo. ¿Comprendes? Y eso es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Señores, si no hay... Dime. Sí, bueno, aprovecho, ya que mencionabas antes, bueno, un inciso, la alegría creo que es buena. ¿Cómo? Sí, claro que es buena. El follón y la fiesta. Claro, naturalmente. Si no fuese por eso, ¿cómo íbamos a aguantar? Imagínate, si de vez en cuando no nos diesen un poco de alegría, ¿cómo íbamos a aguantar esto? Imposible, ¿no? Pero hay quien no lo tiene, ¿eh? Recuerda, ¿eh? La alegría Bien llevada. Bien llevada, sí. Pero bueno, en relación a la conferencia que has dado, y en uno de los puntos mencionabas o dabas a entender que los médicos tienen que actuar por caridad. Por caridad de conocimiento. Sí. Se entiende. Es decir, que antepongan más interés. Su voluntad de ayudar al prójimo. Exacto, hombre. Más que el interés de ellos ya firmaron antes de adquirir el conocimiento, ¿no? Claro, pero eso no es algo que se lleve a cabo precisamente. Bueno, eso y otras muchas cosas. Lo vemos día a día con múltiples ejemplos, no hace falta que me remita a ejemplos que ya conocemos todos,
donde lo que es precisamente buscan las personas que trabajan en este sector no es el ayudar al prójimo, sino Ese, Eduardo, es su problema, es el problema de la gente, ya, porque tenemos un libre albedrío cada uno de nosotros. ya, pero El libre albedrío que nos hace escoger cuál va a ser mi forma de vida en un momento determinado. Y si yo no me porto muy bien con 3 pacientes que están ahí esperando en la puerta, y me voy a tomar café para que sigan esperando un poco, pues entonces la responsabilidad va a ser mía, ¿entiendes? Pero su obligatoriedad es precisamente atender a esos 3 pacientes que están ahí esperando, lo primero. Y hay gente que lo hace, claro que lo hace, muchísimos. ¿Que de vez en cuando destaca alguno? Claro que sí. ¿Cómo entre tanta gente, cómo lo vamos a destacar? Pues naturalmente que destacamos. Y a veces no somos agradables, a veces decimos impertinencias, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el día no puedes estar conectado. ¿Entiendes? Somos seres materialistas. bueno, lo menciono sobre todo por el tema de cómo están ahora las cosas. Ya, Como pues ahora las cosas... un poco más de cerca, que Sí. lo vemos por el tema de Sí. falta de médicos. Y es un poco triste Claro. que se vea así. Sí. No, son muchos, Es que me siento aludido porque soy médico. Yo creo que también son muchos, comen. pero son muchos factores los que influyen en esto. No es No, solo el monetario. Ahora mismo el problema que existe de médicos en España es que un porcentaje de ellos se tiene que ir a trabajar fuera de España porque aquí no se les da medios. Y porque evidentemente, entiéndeme, si tú vas a estar en un hospital o en un centro, la mayoría privados, en los cuales estás cobrando entre 800 y 900 euros al mes, ¿me entiendes? Y encima tienes que estar haciendo guardias, pues la gente, oye, vamos a ver, Sí, las circunstancias. buscan... Las circunstancias. Lo menciono como ejemplo. Bueno, vamos a seguir que tengo... No podemos generar. No lo critico. En ningún campo se puede... Vamos a tener aquí a una persona que levanta el brazo. Dime. Pues entonces yo te voy a comprender muy mal. Si me hablas en portugués... Está hecho por ahí. ¿Qué puede traducir? Inténtalo, entonces. Qual a maneira mais eficiente, mais eficaz de ajudar as pessoas? Porque eu já passei por muitas provações no Brasil, em Portugal, aqui em Espanha, já vivi na calle, já passei hambre, já passei por tudo isso também. Em Brasil, em Portugal, em Espanha, como imigrante. Pero siempre superé esas cosas trabajando. Son pruebas que tienes que superar. Siempre trabajé. Pero Sí, ya le entiendo. Personas Sí. ayudamos y se torna un fardo para nosotros. Sí. ¿Cuál la manera más eficiente de ayudar a esas personas? Porque cuando estuve aquí en España, observo que los españoles son muy caridosos. Cualquier persona que está en el mercado le dão comida, mas, ao meu ver, isso não é uma maneira mais eficaz de ajudar essa pessoa. Sí. Porque eu entendo que a ajuda não é como eu quero, mas como eu posso lá ajudar. Como te puedan ayudar. Claro. Por toda a experiência. Claro. ¿Sabes? Passei por circunstâncias malas, porque tive problemas financeiros, enfim, veio a pandemia que atrapalhou toda a vida de todo mundo ficou trancado. E durante a pandemia também ajudei muitas pessoas, trabalhei em hospitais, como auxiliar de enfermeiros, vi sofrimento de muitas pessoas, muitos portugueses, que estavam em Portugal, mas qual a maneira mais eficaz para que essas pessoas não se tornem um fardo para nós outros? Pues mira, lo hablábamos hace unos instantes de que es un problema social que los gobiernos tienen que hacerse cargo de ello. Él quiere saber cuál es la forma más eficaz para ayudar a esta gente. Sí, pues eso, a través del gobierno, para ayudar a esa, porque tú puedes llegar a ayudar hasta cierto límite, hasta donde tú puedes, pero el gobierno puede ayudar mucho más de lo que puede ayudar. Muy bien, pues vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a todos, un día más. Gracias.